a que no hagan apología de la violencia, del crimen, de los vicios, a que no sean denigrantes o ofensivos contra el culto de los héroes, creencias religiosas, a que no se empleen recursos de baja comicidad, a que no se transmiten informaciones que causen alarma o pánico en el público, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tanto el gobierno protegió dichos derechos de las audiencias? Pues una revisión somera nos lleva a concluir que la tutela de los derechos de audiencias se hizo sin suficiente rigurosidad, con sanciones irrisorias, o sea, por ejemplo, programas en los que se burlaban de las niñas o de los niños, correspondía una multa de 700 pesos, por ejemplo, con un marco jurídico endeble y funcional a los intereses de la industria. También se hizo, pues todos lo sabemos, aquí se ha dicho con base en la relación buena, mala, coyuntural, sexenal, en fin, dependía obviamente de cada gobierno esta relación con los radiodifusores y entonces si existía una buena coyuntura, pues obviamente como que se hacían de la vista gorda, ¿no?, en la revisión de los contenidos. Si había una mala relación, pues como que se apretaba más a algunos concesionarios. Paralelamente, cuando el gobierno actuaba, justificada o injustificadamente, los concesionarios buscaban revertir resoluciones con suspensiones y amparos antes que pagar una multa, aunque ésta fuera mínima. Y tengo muchos casos documentados. Por ejemplo, uno de los más recientes es esto del borrado de Santiago Krill, que todavía sigue en tribunales ese caso, porque Televisa se opone a pagar una multa que en realidad consistió creo que en 200,000 pesos, una cosa así. Es decir, se trata de agotar a las instituciones, porque ellos, como tienen algunas de estas empresas, realmente un cuerpo de abogados y muchos recursos, agotan a las instituciones, evidentemente, y ese es uno de los objetivos. Desde entonces, pues, a la fecha, pues realmente si vemos la actuación de RTC y de todas estas instancias, pues ha sido muy pobre. Ha habido intentos, todos lo sabemos, la maestra Beatriz Solís ha sido testigo de varios de ellos, de impulsar iniciativas para defender los derechos de las audiencias y avanzar obviamente los mecanismos de autorregulación como una manera justo de evitar la sanción y de que estén convencidos los propios concesionarios de que la autorregulación es buena, es positiva. Pero todos los intentos, como aquí se ha dicho, pues también se hicieron desde la Federación. Se ha hablado del defensor del televidente, del Canal 22, del defensor del Canal 11, del de Radio Educación, el del IMER, en fin, y el único medio, en este caso comercial, pues es Noticias MBS, a partir de una coyuntura específica que se presentó justo por un encontronazo, podríamos decir, entre la periodista Carmen Aristegui y la empresa a partir, pues todos también lo recordamos, de esto del alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Y se dio en esta coyuntura y que bueno, digo, aquí estamos. Paralelamente, algunos medios crearon sus códigos de ética. Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión tiene un consejo de autorregulación desde hace muchísimos años que no sabemos qué es lo que hace en realidad, pero allí está. La reforma constitucional pues incorpora una serie de derechos ciudadanos, aquí se ha dicho, el acceso a Internet, la banda ancha, en fin, y una serie de derechos para las audiencias, como el derecho al libre acceso a la información plural y veraz, el derecho a la información, el derecho a recibir servicios de radiodifusión en condiciones de competencia y calidad, derecho de réplica, etc., etc., y aparte se le incorpora esto que la ley debe garantizar, los derechos de las audiencias. Y cuando entonces revisamos la iniciativa del presidente Peña Nieto, pues incorporan, y aquí nosotros nos pronunciamos como defensores de las audiencias, muy pocos derechos, 8 derechos para ser específico, aunque el octavo es, dice, los demás que se establezcan en esta y otras leyes. Y pues estos derechos, lo hemos dicho, no solo son insuficientes, sino también podrían convertirse en letra muerta, ya que su debido cumplimiento queda a voluntad del medio de comunicación y del defensor de las audiencias. Ante su incumplimiento no existe ni un solo mecanismo de sanción, o sea, estaríamos peor en el caso de aprobarse esta iniciativa porque ya no se sancionarían muchas de estas violaciones a la ley, lo que deja en una alta vulnerabilidad a los radioescuchas y los televidentes. Lo mismo sucede con la mayoría de las disposiciones contenidas en el artículo 227 de la propuesta relativas a la programación destinada al público infantil.
Si bien coincidimos, y eso también lo dijimos en este pronunciamiento que hicimos esta semana, que siempre será mejor la autorregulación que la sanción, consideramos que los derechos de las audiencias deben quedar garantizados y no deben dejarse desprotegidos ante incumplimientos de las defensorías de las audiencias, los medios de comunicación y sus respectivos códigos de ética. Por ejemplo, en el campo publicitario, las organizaciones aquí a nivel internacional de los derechos de los consumidores como a nivel internacional han dicho que la autorregulación no ha servido, que ha servido realmente para nada, porque se siguen cometiendo grandes abusos, por ejemplo, en publicidad destinada a los niños, y eso no cambia. Es decir, la autorregulación, en la medida en que no se tenga un contrapoder que realmente sancione, resulta ser ineficaz. También hemos dicho que los sistemas de televisión de paga deben tener defensores de audiencias y también códigos de ética, porque si nos basamos en lo que acaba de decir el doctor, parte del futuro de los contenidos de los medios está en la ficción y en las series que han sido tan exitosas y muchas veces de ellas son producidas por los propios medios, pero también tienen noticiarios y tienen otro tipo de programas, por ejemplo, de revista, en los que, si nos basamos en esta iniciativa, no existiría ninguna defensa para las audiencias de la televisión de paga, más grave aún cuando vemos que el 54% ya de los hogares en México tiene algún servicio de televisión de paga. En fin, ya también se me acaba el tiempo y voy a terminar. La imposición de realizar códigos de ética y crear defensores de audiencias es una medida extrema, es decir, imagínense que la ley obligue a la autorregulación. O sea, evidentemente lo vemos como un exceso y es contrario a los principios de la autorregulación. Pero parece una condición, al parecer, indispensable en México. No obstante, esta imposición, los radiodifusores parecen satisfechos con esta iniciativa, porque así como se plantea en ella, puede convertirse en una simulación. Si concesionarios no están convencidos de estos mecanismos de autorregulación, difícilmente se habrá de cumplir el objetivo de garantizar los derechos de las audiencias y defenderlos con figuras como los ombudsman. Ahora bien, si realmente están convencidos de autorregularse, el reto será enorme por la red de intereses políticos y económicos relacionados con la actividad de la radiodifusión, sobre todo con la radiodifusión, como la venta de entrevistas, la protección a partidos políticos o funcionarios públicos, la comercialización para la venta de productos milagro, la payola, la práctica de exigir anunciantes antes que calidad a quienes presentan proyectos radiofónicos, la venta de espacios nocturnos a programas de contenido religioso que en algunos casos explotan la charlatanería. Erradicar esto será un proceso muy complejo. ¿Están dispuestos a asumir esto los concesionarios, sobre todo los comerciales? En algunos casos puede ser que sí alcancen ese nivel de madurez y responsabilidad, pero habrá muchos otros que no. De ahí la importancia de generar los contrapesos a los medios comerciales con medios públicos, como nos decía la doctora Ortega, fuertes e independientes, más radios comunitarias, más televisoras y estaciones de radio locales y regionales. En fin, cierro con esto. En su libro La moral de los medios de comunicación, Roger Silverstone dice lo siguiente: de todos modos, la responsabilidad total de un proyecto moral que sustente el quehacer mediático no debe fundarse solo en las audiencias y los usuarios, ni en los productores y los periodistas, ni siquiera en los encargados de regular la profesión. Se trata de una responsabilidad que deben de compartir todos los que participan en la polis de los medios, pues el proceso de regulación debe estar cada vez más determinado y encauzado por los intereses y la comprensión de las audiencias y usuarios, por las necesidades apremiantes de los ciudadanos. Desde luego, somos responsables de nosotros mismos, dice Silverstone. Sin embargo, como sostiene Emanuel Levinas, si pretendemos una humanidad plena, debemos asumir la responsabilidad que nos cabe por el otro. Es cierto, si no asumimos, por ejemplo, la autorregulación, alguien debe de impulsarla por nosotros. Si no somos audiencias críticas y participativas, alguien debe defender nuestros derechos. Si no hay un modelo democrático de medios de comunicación, muchos debemos trabajar para que así sea.
Esa es parte de la responsabilidad que sin duda hemos asumido con diferentes intensidades y en diferentes momentos desde la academia, la investigación y el periodismo. Pero ha sido un esfuerzo enorme y en muchas ocasiones infructuoso porque hay un conjunto de problemas estructurales en nuestra sociedad que van desde la educación hasta la corrupción, por supuesto no resueltos, que impiden avanzar en un tema sensible como los derechos de las audiencias. Aún así, es fundamental seguir trabajando en ello y por eso estamos aquí, asumiendo esta responsabilidad histórica que nos cabe por el otro. Bueno, ahora vamos a dar paso a la maestra Labardini, a la cual le pedimos pues y le damos las gracias por la paciencia de haber escuchado a todos los especialistas. La dejamos al final porque ella pues tiene la autoridad, pues la representación, ¿no?, de los usuarios y las audiencias desde el punto de vista institucional. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Meneses, a MIC, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me da un gusto enorme estar con todos ustedes en un panel tan destacado y por el inmerecido privilegio de haber sido invitada a este evento y a este tema que está muy cerca de mi corazón, de mi profesión y de pues la realidad de todos los seres humanos, para quienes la comunicación pues es el principal diferenciador de otros seres, que en uso de su inteligencia y de su libertad pueden transformar la sociedad gracias a la comunicación. Pero, y me van a disculpar, además de estar muy feliz por ser la última, porque suscribo todo lo dicho y me permiten saltarme varias de estas aburridas páginas, estamos hablando de audiencias y de participación y de atreverse a cambiar el sistema y las formas y la forma en que interactuamos con estos intermediarios que son los medios de radio, televisión y periodismo y tantas plataformas más que están surgiendo. Así que yo quisiera ver esta audiencia más participativa, más contestataria y que nos ponga la marca. Y me van a permitir entonces hacer una pequeña encuesta, cosa que nos falta mucho. Nos falta encuestar, nos falta preguntar a la ciudadanía, al público, a los jóvenes, a las personas del medio rural, a los indígenas, a los citadinos, a los adultos, a los profesionistas, qué quieren, qué necesitan, qué quisieran opinar, ver, escuchar y aprender. Así que les voy a hacer unas preguntitas y luego ya me siento, les prometo. ¿Quiénes son estudiantes? Y por favor que se paren. Estudiantes de comunicación o de cualesquiera otras profesiones. ¡Guau! Pues qué bueno, les tengo una buena y una mala noticia. Serán muy pronto los líderes que estarán aquí, pero tienen la tarea de transformar lo que no nos gusta. Y es un trabajo cotidiano y de centinela permanente. ¿Quiénes son profesores? Muchas gracias, estudiantes. Nadie se levanta. Ya no se pueden levantar. Pues qué honor tener esta audiencia. Investigadores, académicos, bueno, pues es un medio académico. ¿Quiénes? Ya, muchas gracias, señores profesores. ¿Quiénes ven la televisión? Lástima que no tengo un sistema de votación aquí. Y ahí viene más difícil, pero ahora sí necesito paraditos los que sí, sentaditos los que no. ¿Quiénes ven televisión pública?
Y radio Se pública. levantó sin resistencia. Muchas gracias, aproximadamente un 20%, ¿no? 25%. ¿Quiénes ven televisión comercial, sea abierta o de paga? Todos. Les prometo que no habrá ningún tipo de sanción. Pati no ve nada, mi compañera, mi colega. Muy bien. No ve nada, ¿En serio? tele. ¿Quiénes, como aficionados, como estudiantes, como profesionistas o como lo que ustedes gusten, han producido algún contenido casero, video, un guión, un programa? Claro, vine a la casa ideal para preguntar esto, ¿verdad? No tendría este universo tan grande en otras audiencias. ¿Quiénes han enviado alguna queja aquí al ombudsman de MBS o algún medio, o ejercido su derecho de réplica, o pedido participar en un programa, o contribuir al desenlace de un programa? De verdad, ¿quiénes han participado, interactuado con medios públicos o privados, o con una editorial periodística? Yo también me puedo parar. Pocos todavía. ¿Me puedo parar? Muy bien. Y a eso va un poco, y después revisaré, si da tiempo, unos conceptos. Sí, soy comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí, soy una convencida de que la reforma constitucional en estos temas, el 6º, el 7º y el 28, sí es un transformador paradigmático. Sí, creo que hay un rol claro del regulador y de las leyes en materia de acceso a la información, de libertad de expresión, de derechos de las audiencias y los usuarios, y de una competencia efectiva. Pero sí creo también, y me dediqué 9 años a ello, a ser una ciudadana quejosa, contestataria, propositiva, y que tiene un rol y una responsabilidad de cambio. Y todos ustedes pueden ser agentes de cambio. Cuando prenden o apagan un programa, porque se puede prender la tele y apagar la tele, o el radio, o leer o no leer un medio. Cuando se quejan, cuando producen un contenido, cuando participan en ver qué otras opciones de contenidos, cuando se dirigen a sus congresistas para exigir, cuando van y sé los retos que hay para ello, a un tribunal o a una Profeco o a un ombudsman a exigir sus derechos. Y eso, mis queridos y queridas, es lo que transforma a las sociedades. Sí, con un marco legal adecuado, sí, con instituciones que respondan a los ciudadanos, pero los que mandan son los ciudadanos. Y si los ciudadanos no exigen mejor calidad, mejor oferta, mejores protecciones, sobre todo a poblaciones vulnerables como los niños, las niñas, las personas con discapacidad, si no hay derechos de accesibilidad y nadie los exige, México seguirá siendo, y la ciudadanía mexicana, una audiencia pasiva, un espectador que espera que las soluciones caigan de la federación o de algún ente o de una entelequia, y no, el poder transformador lo tienen cada uno de ustedes, lo tenemos cada uno de ustedes, y los servidores públicos tenemos una responsabilidad, pero ustedes tienen el poder cada uno de transformarlo. Vamos a ver nada más cómo podemos hacerlo posible y acercar diálogos efectivos. Sí, en efecto, nos leyó el maestro Gabriel Sosa una ley de 1960, que es la Ley Federal de Radio y Televisión, con buenos principios, buenos ideales, buenas aspiraciones de protección y de proteger la cultura y las tradiciones y el lenguaje tan pisoteado. Y
y la equidad y la no discriminación. Y es importante que estén esos principios y que estén en nuestra Constitución, tanto mejor. ¿Y saben por qué es importante? Por retóricos que puedan, porque hoy, a diferencia de quizá años atrás, los derechos que ustedes vean en la Constitución son justiciables. Y hoy tenemos una ley de amparo que acerca a la ciudadanía a los tribunales para exigir sus derechos, a la salud, a la educación, a la información, a las libertades que nos da o nos reconoce, porque no nos las da, nos las reconoce la Constitución, pero no solo la Constitución, también los tratados internacionales. Y ahorita les voy a acompañar, si no me interrumpen antes, y me encantaría que me interrumpieran, como hay otros referentes normativos aplicables internacionales que hablan de pluralidad y los derechos de los pueblos indígenas, derechos lingüísticos y libertad de expresión, y todo eso nos tiene que arropar y ayudar para hacer realidad lo que tanto queremos ver. Ahora, traía una larga lista de derechos de audiencias y de consumidores. Me dediqué muchos años y espero siempre seguirme dedicando dentro o fuera del servicio público a la defensa del interés público, de los consumidores, de la ciudadanía. Porque antes de que ya no hablemos de consumidores, hablemos de ciudadanos económicos que aportan y que no solo consumen y pagan, sino que pueden producir y crear e innovar, y me encantaron las palabras del doctor Orozco en ese sentido. Para mí los medios públicos son un espacio de libertad no regida por el mercado ni por el poder, sino por la cultura y por ende por las chívitas, por la ciudadanía. Eso es la sociedad civil, una comunidad fuera del mercado y fuera de la política, pero cercana a la cultura. Y en México lo público pareciera que la ciudadanía dejó un hueco y entonces lo ocupó en un buen intento de tutela del interés público el gobierno, pero los primeros que tenemos que tutelar lo público somos nosotros. Encontré un interesantísimo ensayo de la Universidad de Nueva York, que me hizo reflexionar mucho, y que no soy la académica experta y hasta estoy corriendo un gran riesgo en hacer todas estas reflexiones, porque aquí sí han investigado y reflexionado.